Buenas tardes, mi nombre es Olimpia García, matrícula 017-08462. Vamos a hablar de la revolución anticorrupción. Ningún legado es tan rico como tu honestidad. William Shakespeare. Un poco de contexto. Durante la década de 2010, Roman experimentó una creciente preocupación sobre la corrupción endémica en el gobierno y el sistema judicial. Los ciudadanos romanos, en un esfuerzo por combatir esta corrupción, se involucraron en una serie de manifestaciones masivas y protestas en todo el país. Pero, ¿qué es la corrupción? La corrupción es un fenómeno que implica el abuso de poder para obtener beneficios personales o privados, a menudo a través de prácticas ilegales o deshonestas, como el soborno, el nepotismo, el tráfico de influencias, la malversación de fondos públicos, etc. ¿Y por qué es importante combatirla? Es importante prevenir y combatirla por varias razones. 1. Puede socavar la eficiencia económica al distorsionar la asignación de recursos y aumentar los costos, lo que inhibe el crecimiento económico y reduce las inversiones, en específico la inversión extranjera. 2. Debilita la confianza en las instituciones gubernamentales y socava la legitimidad de los gobiernos, lo cual puede conducir a la inestabilidad política y el conflicto. 3. La corrupción puede dar lugar a la falta de acceso a servicios básicos, atentando contra varios ODS. Algunos ejemplos de esto es socavar el ODS 1, que se refiere al fin de la pobreza, o el ODS 2, que aboga por terminar con el hambre. De igual forma, la corrupción afecta a los ciudadanos más vulnerables, haciendo directamente referencia al ODS 10, que refiere a la reducción de las desigualdades. Combatirla es esencial para avanzar hacia un desarrollo sostenible y equitativo, ya que también puede restringir la libertad de expresión, al silenciar a aquellos que denuncian la corrupción por temor a represalias. La democracia contribuye a la anticorrupción al permitir la rendición de cuentas y la participación ciudadana. La anticorrupción fortalece la democracia al garantizar que los procesos políticos sean justos y que las instituciones sean transparentes y responsables. Resistir o combatir la corrupción es una expresión de responsabilidad social en todas las esferas de la sociedad, ya que todos tienen un papel que desempeñar en la lucha contra la corrupción. Los ciudadanos pueden denunciar casos de corrupción, los servidores públicos deben cumplir con sus deberes de manera ética y las empresas tienen que adoptar prácticas comerciales transparentes y éticas para prevenir y combatir la corrupción. Para esto se requiere tomar medidas como promover la transparencia, fortalecer las instituciones, fomentar la educación cívica, mejorar la legislación anticorrupción y fomentar una cultura de integridad. Las teorías económicas, políticas y sociales pueden ayudarnos a comprender la corrupción desde diferentes perspectivas. Por ejemplo, la teoría de la elección racional puede explicar por qué los individuos participan en actos corruptos. La teoría de juegos puede analizar cómo la cooperación o la traición influyen en la propagación de la corrupción. Y siguiendo esta misma línea, los síndromes de corrupción de Johnston pueden identificar patrones comunes en la corrupción en diferentes contextos. Ahora, no se puede abordar efectivamente la corrupción desde una sola perspectiva disciplinaria, ya que es de naturaleza multifacética, tiene raíces económicas, políticas, sociales, legales, por lo que las perspectivas disciplinarias se complementan entre sí para ofrecer una visión completa del problema y las soluciones potenciales. Un caso de estudio ejemplar es el escándalo de Watergate en los Estados Unidos durante la década de los 70. Este caso involucró a funcionarios del gobierno que intentaron encubrir actividades ilegales, lo que llevó a la renuncia del presidente Nixon. Por otra parte, como el ejemplo anticorrupción, tenemos a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, por sus siglas CICIG, que ha trabajado para desmantelar redes de corrupción en el país centroamericano. La participación social es un elemento clave en la lucha contra la corrupción. Cuando los ciudadanos se involucran activamente en la vida política y cívica de su país, pueden desempeñar un papel fundamental en la previsión y combate a la corrupción. Un ejemplo de esto lo vimos en las encuestas aplicadas durante el primer periodo, donde se nos mostró cómo el ofrecimiento de pagos extraoficiales de multas es algo cotidiano en nuestro país, por lo que es primordial investigar y educar cívicamente tanto a los policías como a los civiles para combatir esta corrupción. Yo, por mi parte, me comprometo a no perpetuar estas prácticas descritas, aceptando las consecuencias de mis acciones en el supuesto que algún día sea multada por un oficial.
Retomando nuestro contexto, Rumania es un caso ejemplar de inversión social y participación activa en la lucha, ya que se vivió la revolución anticorrupción. Esto ejemplifica cómo la participación social puede ser un catalizador efectivo en la lucha contra la corrupción. La presión constante de los ciudadanos, su participación activa, su demanda de transparencia, llevaron a cambios significativos en el sistema político y judicial. Este caso destaca la importancia de la movilización social y la inmersión social de los ciudadanos en la lucha contra la corrupción como un medio efectivo para fortalecer la democracia y promover la integridad del gobierno. Muchas gracias.